Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mi Consigliere. Gracias al favor de sus observaciones, sugerencias, vamos a hablar de... Nos hacen favor de preguntarnos nuestra opinión acerca del famoso gobierno corporativo en las empresas. Y por otro lado, nos comentan el tema del control interno. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? Todo tipo de organizaciones, como lo quieran ustedes plantear, incluyendo el gobierno corporativo, si no tienen una supervisión, eso y nada es exactamente lo mismo. Pueden ustedes celebrar pomposamente sus actas de asamblea, donde dicen que ahora va a haber un gobierno corporativo y que cada una de las áreas se va a manejar de manera independiente y va a actuar de manera autónoma para efecto de lograr los objetivos respectivos. Todo está muy bien. ¿Qué estamos hablando acá? La cuestión delicada es, ¿realmente permea hacia abajo? ¿Realmente hay una supervisión? ¿Realmente hay una revisión? ¿O simple y sencillamente se deja en la estructura jurídica de las empresas? Ese es un problema gravísimo. Llámese gobierno corporativo, llámese administración tradicional, lo que ustedes quieran utilizar u ocupar, la parte más importante de todo ello es qué obligaciones tengo, qué responsabilidades tengo y qué consecuencias habrá en caso de que se haya incumplimiento en una, toda o alguna parte dentro de todo lo que se refiere al proceso administrativo. Si nosotros denotamos la carencia de un proceso administrativo, tenemos una problemática muy grave. Recordemos el famoso dicho, al ojo del amo engorda el ganado, y eso es muy cierto. Yo puedo ir delegando funciones, no hay problema. La situación es, la delegué de manera adecuada, la persona que estoy dándole de alguna manera una jerarquía dentro de la institución, dentro de la entidad empresarial, ¿realmente va a hacer lo que le corresponde hacer? ¿O cómo voy a proceder yo a llevar a cabo la supervisión correspondiente en ese tipo de actos? Si bien entendemos que todo lo que se refiere al gobierno corporativo va a ser a través de las relaciones que pueda haber con la asamblea, el consejo, los accionistas y demás, recordemos que hay muchos problemas en México. El primero de ellos es que permitamos que en realidad, por ejemplo, los hijos de los accionistas o los del dueño tengan injerencia en la administración. Si son gentes competentes, si son gentes que conocen de negocio y demás, adelante, lo van a ayudar a crecer. Pero si no son así, va a generar un problema tremendo. Y sobre todo porque en muchas ocasiones la gente de batalla, los empleados, los ejecutivos y demás, se someten al temor fundamental de perder su puesto en función de quedar mal. ¿Con quién? Con el hijo de, con el familiar de, que en un momento determinado les puede volar la cabeza. Eso es algo muy importante porque necesitamos entonces nosotros considerar como directivos, como dueños, qué es lo que realmente queremos en las empresas. Nosotros buscamos una oportunidad para ser mejor, pero necesitamos dar los medios idóneos para poderlo obtener. De otra manera se está perdiendo el tiempo. ¿Y en detrimento de quién? De nuestro propio bolsillo. Sabemos que en muchas ocasiones hay gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo y se atreven a opinar. Si nosotros consideramos una opinión, vamos a llamarle inocente o de gente ignorante, y lo digo en buen sentido, del negocio al cual está emitiendo alguna idea, es importante resaltarle los detalles pros y contras que pueden generarse. Por otro lado, tenemos las cuestiones de las ocurrencias. Hay gente que dice, bueno, vamos a manejar tal o cual situación económica porque está dando resultado en tal o cual lado, desconociendo obviamente los orígenes y consecuencias de una decisión de esa naturaleza. Y entonces vamos a empezar como el famoso Javi de esa película mexicana, en donde los negocios se van ideando en la cabeza, pero no tienen ninguna manera de aterrizarse, independientemente de la cuestión económica que ello represente. Por eso es importante. Siempre debe de haber una supervisión permanente para que no haya abuso, mal uso y sobre todo lleven a la quiebra a cualquier empresa. Nosotros vemos que hay dispendio, que hay descuido y mientras no haya una exigencia, alguien que realmente ponga el dedo en la llaga, seguirá viendo esa sangría en todo tipo de empresas, de todo tipo de tamaños. Y nosotros hablamos de que pueden ser miles de pesos o pueden ser millones de pesos. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en alguna ocasión alguien ganó para que se ahorrara la empresa en virtud de un cumplimiento legal, de un ordenamiento legal, una clasificación arancelaria,
y le generó un ahorro importante. El ejecutivo, que en ese momento dirigía la empresa, prohibió hablar de ese tema dentro de la empresa, inclusive rendir informes. ¿Por qué? Porque ese dinero lo manejó como utilidades y después vino la sorpresa. Se sacan las utilidades y evidentemente que era un ahorro que había tenido la empresa. ¿Cómo quedó el ejecutivo? Como lo que era, un sinvergüenza dentro de la operación de la empresa. Entonces nosotros debemos de considerar siempre la objetividad en el manejo de la administración. Si es una persona que está dando resultados, si es una persona que está involucrada en el negocio, si es una persona que realmente sabe hasta dónde quiere llegar, vamos a darle esa oportunidad, pero precisando, obviamente, insisto, obligaciones, derechos y la más importante, responsabilidades. ¿Hasta dónde llega? Porque recordemos, las cosas buenas siempre tienen muchos autores y las cosas cuando fallan, la gente normalmente esconde, agacha la cabeza. ¿Por qué? Pues porque no les gusta asumir las responsabilidades. Eso genera una problemática muy grave en muchas empresas, sobre todo cuando hablamos de que más del 90% en México son empresas familiares, en donde evidentemente que si hay una equivocación por parte de un pariente a nivel directivo, se va a buscar cómo cobijarlo y endosar en muchas ocasiones de una manera muy triste a empleados que nada tienen que ver con esa situación tan especial. ¿A dónde nos va a llevar esa situación? Entonces reiteramos la pregunta, ¿qué opinamos del gobierno famoso corporativo? ¿Qué opinamos? El problema es el mismo en todos lados, corporativo o no corporativo. Mientras no haya la medicina fundamental para obtener resultados transparentes, que se llama control interno, no vamos a llegar a ningún lado. Y peor aún, puede estar una estructura fabulosa, pero insisto, no hay una manera de delimitar responsabilidades, quehaceres y sobre todo, que los accionistas vean la cruda realidad en la cual están viviendo. Hay bonanza, no hay bonanza, hay escasez, o hay una problemática muy grave en materia de rendimientos y demás, originada por dispendios, descuidos, sobre todo recordemos en el caso concreto cuando vienen muchas devoluciones, cuál fue el origen de la devolución, una mala praxis, una mala fabricación, en fin, todo ese tipo de detalles deben estar perfectamente detectables y no tener una problemática. Nos comentaban unos amigos auditores, por ejemplo, nosotros vemos esto hasta el siguiente año. ¿Por qué? Porque vamos a revisar el año pasado. Y si nosotros tenemos una problemática grave, pues entonces el enfoque es diferente. Nos comentaban también que hay una diferencia entre ser un auditor, ser un contador y ser un fiscalista, porque las visiones son completamente diferentes. Y ahí compartimos esa idea. ¿Por qué? Porque un buen auditor es un absoluto policía dentro de la empresa en beneficio de la misma empresa. No es para castigar a nadie, sino simple y sencillamente darle los resultados. Y tenemos aún así empresarios, socios y demás, dueños, que en muchas ocasiones lo que no les gusta es que les digan la palabra no es correcto lo que quieres hacer. Y entonces viene la diferencia, viene el conflicto y viene sobre todo que un buen elemento interno o externo tenga que dejar de pertenecer a esa organización porque al dueño ya no le gustó que le dijeran que no. Sobre todo cuando traen ideas que nunca han entendido pero quieren imponerlas en sus empresas desde un punto de vista administrativo. Nosotros sugerimos invariablemente que siempre se tenga un plan, una estrategia y recuerden, control interno, delimitando de manera absoluta las responsabilidades del puesto que ustedes consideren el más elemental dentro de la estructura que sea, del tamaño que sea, hasta el de más alta jerarquía, para poder lograr así un buen desarrollo administrativo y obviamente resultados económicos favorables. Como siempre, si llamé tu atención, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita, te ves el material nuevo y nos vemos en la que sigue.